Llegó el turno de Javier Aranda para confesarnos qué ha leído. Qué sorpresa nos tienes hoy, Javier. Bienvenido. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Pues estoy leyendo a un escritor serbio que se llama Goran Petrović. Publicó un libro que se llama Bajo el techo que se desmorona. Este autor publicó hace tiempo una novela que me llamó mucho la atención, que se llama La mano de la buena fortuna. Es una reflexión hecha novela sobre la importancia de la lectura, cómo una lectura nos crea otros mundos, nos crea otros universos, nos hace habitar en ellos, nos llena de experiencias, de vivencias, y hay un escritor no muy conocido que maneja en el otro libro, La mano de la buena fortuna, que escribe un libro, un manuscrito, que le encarga corregir a otro y empieza a meterse, digamos, ese entramado de lectores, de historias sobre historias, y es, les decía, una reflexión sobre la lectura, pero también es un acercamiento con lo más importante de cualquier libro, que es el lector, que termina de escribir buena parte de la historia que nos está presentando cualquier autor. En este libro, Bajo el techo que se desmorona, Petrović nos muestra algo que me sorprende mucho, y es que todos esos países que estuvieron encapsulados, digamos, durante la Guerra Fría, las personas se dedicaron a leer los libros clásicos, no podían leer otra cosa. Leían entonces a los Dostoyevskis, a los Gogol, o sea, todos esos escritores fuertes, clásicos, la literatura griega, por supuesto, y por eso me llama mucho la atención que tengan escritores de un, ¿cómo decirlo?, como de un altísimo octanaje, Claro, para hablar de gasolinas, que tienen mucha reserva, digamos, clásica, mucha forma de construir, tienen una forma de presentar las cosas realmente novedosas y no se van con la finta, saben que el hilo negro se descubrió, que el agua tibia existe, los temas en la literatura son los mismos, no buscan novedades porque no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí saben que pueden mezclar con otras químicas esos ingredientes y provocarnos emociones. Este es el caso de Bajo el techo que se desmorona. Nos habla de una aldea serbia donde lo más importante es un hotel que construye un zapatero con mucho esfuerzo, que se hace de dinero porque logró comprar en un arranque de locura un lote de botas del lado derecho nada más. Todos dijeron que era un imbécil, que era un tonto, que cómo se le ocurría. Y después de un tiempo él esperaba que pasara lo que pasó. Encontraron el otro lote, los militares, de botas inservibles del lado izquierdo, y con eso pudo amasar una gran fortuna y cumplió el sueño de su vida, tener un gran hotel con todos los servicios, con transporte, con cocina internacional, cocina local, pero tuvo un defecto. El zapatero siempre fue un zapatero y su pequeño mundo, su lógica de garage, su lógica de todo en pequeño, a pesar de que había construido lo más grande en ese pueblo, se vino abajo porque empezó a criticar como critican los zapateros. Esta señora, porque usa sus zapatos, no se da cuenta que le destruyen los pies, y empezó a hacer lo mismo con los clientes del hotel y obviamente fue un fracaso. Terminó vendiéndolo, ese hotel se hizo un cine, pero imagínate una estructura adaptada a otra en un pueblo de Serbia, pues es bastante lamentable, y ese cine empezó a derrumbarse porque pues casi nadie lo visitaba y lo único que podían exhibir era una película que duraba 14 horas, que eran puros retazos de cintas de lo que tú quieras imaginarte, cómicas, pseudoporno, para entretener a la gente que iba, y a partir de ese cine, que es como el pivote de ese pueblo, nos cuenta las historias de unas 30 personas, en donde vemos los odios, los amores, las envidias, las pequeñas rencillas que hacen que las personas mueran. Todo esto ocurre también en el contexto de la muerte de Tito, este mariscal, este dictador. Yugoslavo, ¿no? Digamos, sin hablar políticamente de esto, nos muestra cómo las ondas expansivas de la política y la burocracia en aquel lugar tocan la vida menuda de la gente de la que nos está hablando. Goran Petrović tiene una propuesta literaria que realmente me asombra mucho, no se va con la finta de lo nuevo, reitero, y nos toca temas que uno podría ver alrededor de su vecindario, la señora envidiosa, el tipo que aprovecha cualquier descuido para robar algo, el alcohólico que enterraba, por ejemplo, botellas en varios lugares que eran su base para nivelarse, decía. Entonces, cuando lo entierran, se encuentran en su tumba, que estaba en un rincón del panteón, en el lugar que nadie quería. Él se imaginó que iba a ser enterrado ahí.
y a manera de saludo y de agradecimiento a sus enterradores, había enterrado una botella con aguardiente que ellos por supuesto encontraron y lo recordaron y formaba parte de las leyendas de ese pueblo imaginario, ¿no? Oye, pues suena excelente este libro, Está ¿no? Como muy tú bien dices, escrito. el manejo de la naturaleza humana o de lo que somos como seres humanos, pues es la gran incógnita de todos los tiempos, ¿no? Desde los clásicos, desde los actuales, desde quien sea, cuando retratan lo que somos, nuestros conflictos, siempre resulta una maravilla. No, y todos estos conflictos son diferentes en cada uno de nosotros, son como una cebolla. Cuando quitamos una parte, creemos haberla descubierto y siempre encontramos algo más, Como decía Günter Grass, ¿verdad? por ejemplo. Oye, y por cierto, hace rato dimos una cifra, ¿verdad, Anita, en cuanto a la lectura en este país? A mí sí me gustaría preguntarte, Javier, porque fíjate que tocaste hace rato el asunto de la importancia de leer, ¿no? Yo digo que cuando la lectura sea inculcada como un placer y no como una obligación, otra cosa va a ser con la lectura. ¿Tú qué nos dices? Fíjate que a mí, por el trabajo público que hago, muchas veces en la calle me para alguna persona y me dice, oiga, ¿cómo hago que mi hijo lea? O que mi hija lea. Y yo les digo, bueno, ¿usted lee? Bueno, pues leía, pero ya no leo. Digo, su hijo jamás va a leer, porque eso se aprende realmente en las casas. Y la operación es muy sencilla, así como cuando vamos al cine, comentamos con nuestros hijos, con nuestras parejas, la actuación de alguien, la trama de alguna cinta. Lo mismo debería ocurrir si te emocionan los libros con los libros. Contar lo que te emociona para de esa manera, digamos, completar la imaginación del otro o enriquecerla o enriquecerte con ella, pero también para ampliar el radio de lo que estamos viendo en una historia, ¿no? Si no compartimos las cosas con esa emoción, vemos como obligación la lectura. Se ha reducido el papel del libro a un objeto para adquirir información. Y es cierto, son memoria extendida, es cierto. Nos ayudan a ver mejor las cosas en cualquier materia, pero también nos hemos olvidado, y eso lo han olvidado muchas autoridades en todo el mundo, que la lectura también es un puente para disparar la imaginación. Los libros no se deben medir, digamos, por su tamaño, por su información, sino por la imaginación que provocan. Y bueno, por ejemplo, un punto que tú también te gusta enfatizar y tocas mucho es pues el uso de la tecnología, ¿no? Que no por no leer libros de papel la gente no está leyendo. ¿Qué recomendación tienes al respecto? Los jóvenes sí leen, está bien que lean otras cosas que encuentran en internet, etcétera. Bueno, yo creo que están leyendo de manera distinta como lo hemos hecho nosotros, y sus elementos no son los tradicionales. Los chavos leen sobre todo en medios electrónicos, en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus computadoras. A veces leen libros y muchos libros importantes se encuentran en la web. Hay que decir también que la industria editorial ha potenciado y se ha centrado solo en las novedades que pueden ser la banalidad más infinita, y se han olvidado de libros que tienen mucho sentido, que tienen mucha propuesta, como los libros clásicos y otros como este que no es clásico, pero seguramente varias generaciones lo van a seguir leyendo, como Goran Petrovic, ¿no? Entonces ellos acuden a esos textos que están en la web, se acercan a ellos y a partir de ahí ellos pueden escribir textos. Entonces hay como otra relación. Antes era muy difícil que yo, lector, le escribiera a un autor, pero ahora los chavos, los jóvenes, tienen la posibilidad de escribirle, de comentarle a la autora de Harry Potter lo que le provocó una historia o la otra, o al autor que ustedes quieran, ¿no? Entonces es otra relación que no hemos sabido medir, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Lo único lamentable es el lenguaje que se da a través de las redes, que es un lenguaje bastante precario, que no pasa de 200 o 220 vocablos, y eso nos habla de cómo se empobrece, no el lenguaje. Si pensamos que el lenguaje es la expresión más inmediata del pensamiento, vamos a ver que el mundo de los jóvenes se reduce, digamos, de 20,000 palabras que usaba Shakespeare, por ejemplo, a 220, que son algo francamente No, y que además precario. sí tiene un impacto a nivel cerebral, eso está absolutamente comprobado. Pero bueno, nunca es tarde para iniciar con un buen hábito, quien no lo ha hecho, ¿no? Y sobre todo la lectura, que no nada más nos permite aprender palabras, leer historias, sino nos permite poder
explayar nuestra capacidad de análisis. Y si estamos sobre la vida. inconformes con este mundo, Así podemos crear y encontrarnos con otros mejores. Javier, pues muchas gracias por estar aquí y feliz año. Feliz año, feliz año. año.